Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Esta semana el presidente de la República, luego de 10 horas de haberse dado la designación de César Diesel como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, otorgó el acuerdo presidencial correspondiente. Y se comenzó a analizar la cuestión del cambio generacional en la Corte Suprema de Justicia y si hoy día los nuevos, entre comillas, son mayoría frente a los de la vieja escuela, dividiendo en dos a la Corte Suprema de Justicia entre los antiguos, Antonio Fretes, Gladys Vareiro de Módica, el propio ministro César Garay, y del otro lado los nuevos, los recientes. Y se decía, bueno, es un cambio generacional la designación de César Diesel, va a haber un cambio de algo, debería cambiar algo la Corte. Yo les quiero decir que no. Con la designación de César Diesel o de cualquier hombre o mujer, doctor o doctora en Derecho, como miembro de la Corte Suprema de Justicia, no va a dar por sí ese el cambio institucional que requiere este poder del Estado. ¿Saben cuándo va a cambiar realmente la administración de este poder del Estado? Y es algo que voy a seguir reiterando. Va a cambiar el poder judicial. Realmente va a ser una garantía el poder judicial más allá de toda duda. Cuando los ministros de la Corte Suprema de Justicia sean estables en sus cargos hasta los 75 años. Va a ser confiable nuestra justicia cuando los jueces y fiscales puedan trabajar en libertad y con estabilidad laboral. Va a ser confiable nuestra justicia cuando los defensores públicos puedan trabajar con la misma estabilidad laboral. Va a ser confiable nuestra justicia cuando los ministros de la Corte Suprema de Justicia dejen de dedicarse gran parte de sus horas administrativas a cuestiones de mando administrativo y no a intervenir en los expedientes, y no a controlar a jueces y a juezas, y no a dar cátedra de cómo administrar bien este poder del Estado. La designación de César Diesel, la designación de cualquier hombre o mujer no va a cambiar en nada. No va a cambiar en nada el cambio generacional, el trasvase generacional que se está dando naturalmente en la Corte Suprema de Justicia. No va a cambiar nada hasta que puntualmente ningún solo juez, ningún solo ministro de la Corte, ningún solo fiscal tenga más miedo a la ley que a una llamada telefónica. Nuestra justicia realmente será confiable, esté sultano o mengano en cualquier cargo, cuando la carrera judicial sea respetada. Cuando el jurado de enjuiciamiento de magistrados no se le ocurra más enjuiciar por enjuiciar. Cuando al Consejo de la Magistratura ya se le deje de ocurrir la integración de ternas en base no a méritos, sino a cuestiones políticas o económicas. Vamos, que estamos muy viejos en esta historia y sabemos cómo suena la música. No vamos a tener finalmente un cambio real en nuestra administración de justicia. No vamos a tener una justicia confiable hasta tanto y en cuanto nosotros los ciudadanos sepamos cuándo comienza una causa y cuándo termina una causa. No como ahora, que ingresar al Poder Judicial como demandante o demandado se parece más a una novela de terror que a un expediente. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Bienvenidos nuevamente, muy buenas noches. Hoy Causa Justa está, pero cargadísimo como programa. En el primer bloque lo tenemos al doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Salud, en donde vamos a hablar con él con respecto a un mensaje que la ciudadanía debe recibir. ¿Existe o no garantías, doctor Portillo, de que realmente los insumos que se compraron lleguen al país, se acepten y puedan ser utilizados por el personal de Blanco? Doctor Portillo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yendo al grano, sí, ahí se está haciendo todo por abastecer al Ministerio de Salud, a sus redes de hospitales,
de manera a poder hacer frente a la pandemia, ¿verdad? Hemos tropezado con algunas dificultades, todo es de público conocimiento y en ese sentido nosotros seguimos apostando a la transparencia, ¿verdad? Ujú. No es fácil desde el Estado contratar, eh, comprar, prestar servicios, adquirir servicios tampoco, pero en el caso específico de los insumos, como se dice, no pusimos todos los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Entonces, hay varias fuentes de aprovisionamiento. La primera explicación, o sea, se cree de que la única fuente de aprovisionamiento de los insumos médicos que deben ser usados por el personal blanco que está en la primera línea en esto que todavía no explotó por suerte, por lo que se resolvió y por el esfuerzo también de la ciudadanía, no es solamente esta empresa que hoy está en el ojo de No, la tormenta. no. Estamos hablando de un proceso licitatorio, ¿verdad? La licitación número 36. Hay otras, al menos 4 que en estos días están avanzando, unas están en proceso de evaluación de ofertas, otras 2 están en etapa de adjudicación Sí. y inclusive con partidas más importantes aún en cantidad y en variedad de insumos relacionados con la pandemia. Así que no es esta es, digamos, una parte y en principio al día de hoy podríamos decir que hablar de escenarios, de posibles, posible impacto de esta pandemia es mucho más sencillo porque ya tenemos números concretos, ¿verdad? Ujú. De 4 a 6 semanas atrás, coincidente un poco con la planificación de las necesidades y la definición de los procesos, de los llamados a hacer, era un poco complicado porque nos basábamos bastante en proyecciones matemáticas, epidemiológicas, sin tener datos propios del comportamiento de la pandemia, ¿verdad? Al día de hoy vemos que los hospitales están prácticamente vacíos de enfermos respiratorios, vemos que la propagación del virus a nivel de la comunidad se da a un ritmo muy lento. eh, y bueno, tenemos datos basados, mediciones, digamos, basadas justamente en datos epidemiológicos reales que permiten, digamos, que podamos estar más tranquilos desde el punto de vista de aquellos escenarios eventualmente apocalípticos que Ujú. en algún momento desde el propio ministerio se manejaron como posibilidad. Eso, digamos, nos permite también inclusive redefinir o reformular parte de la planificación hecha al principio de manera a buscar alternativas más convenientes. Hay que tener en cuenta que esta parte del mundo, digamos, recién está sintiendo el embate de la pandemia, a diferencia de China, donde ya la superaron, y Europa, por ejemplo, donde están empezando a salir. Entonces, esperamos nosotros que en un plazo no muy lejano, a mediano plazo, las condiciones, sobre todo logísticas, los costos de los insumos materiales que podamos necesitar, vayan normalizándose y en ese sentido nosotros estamos apuntando a dotar al ministerio y a toda la red hospitalaria de un stock de reserva suficiente como para poder hacer frente a un periodo de tiempo más o menos largo, 60, 90 días, y eventualmente en caso de necesitar extender, digamos, el tiempo de reacción contra este virus, probablemente ya el escenario va a tender a tal vez ir normalizándose en los aspectos que mencioné, de manera que se va a facilitar todo. Del momento, China, por ejemplo, es un gran proveedor a nivel mundial. No el único, pero es un gran proveedor. Es un gran proveedor, Ahora, probablemente el ¿qué mayoritario. insumos para el Viceministerio de Salud son los que están suficientemente estoqueados?
porque hoy decía una dirigente gremial de los médicos que solamente había material de contingencia biológica para una semana. No, tomemos algo bien objetivo, bien Sí, concreto. sí, Lo relacionado justamente con esta licitación, la número 36, ya permite aprovisionarnos con un número importante de mascarillas quirúrgicas, las mascarillas simples, digamos, ¿verdad? ingresaron, estas fueron aceptadas. Sí, finalmente sí. Sí, También los protectores faciales, fueron aceptados. sí. Sí, Y los trajes de protección biológica también. Digamos, están en proceso digamos, de verificación administrativa, pero en principio van a finalmente cumplir con los requisitos. ujú. Eh, es decir, desde el punto de vista de las especificaciones técnicas, cumplen, pero había un problema con el registro de la marca, ¿verdad? Pero eso está, digamos, dentro de las posibilidades, ya que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria Sí. había definido un canal verde de manera a facilitar el registro de insumos, equipos y materiales que pudieran ser necesarios para esta pandemia. Entonces, Más allá de lo que se denuncia sobre esta licitación, que seguro merece la investigación fiscal, merece la investigación de las autoridades contra hechos de corrupción del Poder Ejecutivo, merece toda la atención mediática porque son 14 millones de dólares, es una licitación importante, ¿verdad? Muy importante. Pero más allá de eso, se puede colegir de que paralelamente a eso que deberá ser investigado, algunos de los ítems de esta licitación ya van a ser parte del stock sí, del sistema sanitario público. categóricamente, categóricamente, sí. Hoy en la conferencia de prensa de esta mañana, el ministro Mazzoleni dividió, digamos, en tres grupos Sí, los ítems contenidos dentro del contrato, ¿verdad? sí, Los aceptados, que ya mencionamos, los que están todavía en análisis y sí. los que están rechazados. Esos rechazados obviamente están excluidos. Las camas hospitalarias y los protectores oculares. Sí. El resto, ya hay algunos que ingresaron al patrimonio del ministerio y probablemente mañana empezaría la distribución, y están los otros que están en etapa de, digamos, de formalización. Entiendo. Entonces, estos protectores, o sea, oculares, anteojos de plástico transparente, eso, y las camas Están rechazadas. rechazadas, pero la empresa podría proveer otra vez o ya va a ser No, sancionada no, eso entra por dentro, incumplimiento. eso entra dentro del proceso de rescisión parcial del contrato, y obviamente se asocia automáticamente a un incumplimiento parcial, cuando Claro, menos no me del trajiste eso, contrato. no te pago por eso. Claro, y Más se genera una penalización. se genera una penalización. El resto, ahora, estas empresas tienen que traer más, o sea, esta licitación es la única, la relevante, la importante, o hay No, otras licitaciones hay más otras. grandes. Hay otras licitaciones, como mencioné, hay 4 que están Sí. en vías de resolverse en estos días, y hay otras vías inclusive. Tenemos, por ejemplo, donaciones, cooperación externa, que nos permitió ir recibiendo ya insumos Ujú. de un tiempo a esta parte. Hay otras, hay una planificación que, digamos, como mencioné, vamos a hacer una revisión de la planificación inicial, ya la estamos haciendo, ¿verdad? Pero probablemente mañana vamos a terminar de cerrar eso, de manera a recalcular las necesidades, porque tenemos que también tener en cuenta que al inicio nos preparamos para varios escenarios, entre ellos uno... Catastrófico. Exacto, ¿Qué? apocalíptico, Apocalíptico. del que estamos cada vez más lejos. Ok. La tasa de ocupación de camas en terapia intensiva para COVID-19 es nula, no tenemos ningún solo paciente Sí. actualmente. Pacientes sumando a pacientes COVID-19 positivos y a respiratorios, la ocupación de las camas normales y está alrededor del 9%, ¿verdad? Entonces, hay un margen importante, estamos con bastante holgura dentro del sistema sanitario Ujú. para ante cualquier eventual subida del número de casos, ¿verdad? Ujú. Y eso, en términos epidemiológicos, así como vamos, no se visualiza a corto plazo
un pico Una llamativo, curva, un una curva pico, ascendente rápida, rápida. no se visualiza. Entonces, inclusive ante esta situación, hoy estuvimos analizando la posibilidad de hacer inclusive una reconfiguración De necesidades. de todo el sistema sanitario. Sí. ¿Por qué? Y porque están las enfermedades polivalentes, las distintas a las respiratorias, que también, digamos, se manifiestan como habitualmente. Si bien hay algunas donde se registró algún tipo de disminución, en términos generales, las enfermedades polivalentes prácticamente están en su ritmo tradicional, habitual, histórico. Claro, y eso es, Y tenemos que darle respuesta. sí, claro, No solo orientar la mayor parte de los recursos a a COVID. la pandemia y dejar de lado lo otro. Entonces, eso nos obliga, el escenario en el que estamos se presenta de una manera bastante favorable y nos permite hacer una reconfiguración de todo el sistema sanitario de manera a, digamos, redireccionar recursos hacia otras áreas o la atención de estas enfermedades polivalentes, por ejemplo. ¿Qué filtros de control? O sea, todo lo que pasó con respecto a esta licitación 36 evidenció que en el Ministerio de Salud faltaban controles o fue superado todo. ¿Qué filtros de control, si vos sabés, viceministro, de los filtros de control que habían en la UOC del Ministerio de Salud, en la Unidad Operativa de Contrataciones, y si fallaron esos filtros de control? En principio, en términos generales, por lo que al menos yo soy médico, ¿verdad? Sí, No claro. soy abogado, pero en términos generales, el procedimiento en sí se desarrolló dentro de más o menos, dentro de lo normal, Sí. ¿verdad? Por ahí se pudieron haber registrado algunas debilidades que de hecho fueron notadas por una evaluación que hizo la Contraloría. En todo caso, en todo momento, desde el Ministerio se estuvo abierto a la posibilidad de algún tipo de control, supervisión, lo que fuera. Están los mecanismos internos, están los externos. Hay una comisión que está liderada por el ministro Arnaldo Yucio, Yucio. ¿sí? Y ellos son hoy día parte activa, digamos, en el seguimiento, en el desarrollo de los distintos procesos administrativos, ¿verdad? ¿Va a colaborar el Ministerio de Salud? El ministro Mazzoleni dio indicaciones de que el ministerio, ustedes, los viceministros, colaboren, pero absolutamente en la investigación de la licitación 36. Desde el primer día. Que, como decía Mario Audo, caiga quien caiga, ¿se va a cumplir eso? Desde el primer día estamos colaborando, ¿verdad? A mí me tocó en algún momento participar de unas reuniones. El viceministro Rolón está acompañando más de cerca esto. El propio ministro participa de las distintas reuniones. Hoy una reunión, digamos, bastante técnica en relación a justamente la definición digamos, el supuesto rechazo total de estos insumos en el contexto de esta licitación. Nosotros estamos abiertos en todo momento, tratamos de que nuestras acciones se enmarquen dentro de un cuadro de transparencia sobre todo, ¿verdad? Finalmente, más allá de la licitación 36, que es una de varias, pero que está en el ojo de la atención mediática e investigativa, las donaciones, que son muchas y de variados ítems, ¿se están controlando? ¿Se están vigilando? ¿Existe un mecanismo de fiscalización aparte? Hay un mecanismo de control interno y desde hace semanas el Ministerio de Salud en su portal institucional hay un apartado, tiene un apartado en la página web donde es posible acceder al desarrollo de los distintos llamados y también se puede acceder a información relacionada con las donaciones, cantidades, qué tipo de insumos, bienes, quién es el donante, costo, está todo. Perfectamente se puede acceder a la información relacionada con los recursos empleados por el ministerio y, digamos, contribuciones externas recibidas también. Está todo documentado. Está todo documentado.
y está expuesto a la ciudadanía Uno puede ingresar, sin problema. teclear y encontrar, hacer el Sí, seguimiento. es bastante intuitiva, digamos, la página en ese sentido y se puede hacer seguimiento detallado y si hay alguna información adicional requerida y bajo solicitud se va a proveer seguro, sin problema. ¿Mm? Van a investigar, me imagino que van a a acompañar la investigación penal pertinente, volviendo a la licitación 36. Por supuesto, sin dudarlo, sin dudarlo. Golpea un poco todo lo que se está diciendo, todo lo que se está acusando, vinculaciones políticas, económicas. Nosotros estamos tranquilos, ¿verdad? O sea, desde ese punto de vista no hay mucha preocupación, pero mentiría si digo que no golpea porque uno no quiere estar en boca de nadie, más todavía cuando se trata de este tipo de situaciones, donde se pone en duda la trayectoria, los valores de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo tengo casi 14 años de ser funcionario público, ¿verdad? Nunca me vi involucrado en ninguna, digamos, irregularidad. Y obviamente uno no está habituado. Yo siempre mantuve perfil bajo, eh, ocupé prácticamente en la totalidad de este tiempo cargos gerenciales relevantes dentro de 4 gobiernos consecutivos. Y es la primera vez que soy muy Expuesto. visible, Ujú. soy muy visible. No es algo que yo busqué y obviamente uno acusa impacto, más todavía cuando se le atribuyen algunas cosas sobre las que uno no tiene nada que ver. Pero es parte también de, digamos, del rol que uno cumple como servidor público y como tal tenemos que ser abiertos, transparentes Ujú. y estamos expuestos a la opinión Mm. pública, Ahora, categóricamente. finalmente, porque tenés un discurso obviamente hacia la transparencia, ¿qué, qué respondes a esas acusaciones que estabas cobrando 5 millones de guaraníes por una guardia o por un trabajo que no estabas cumpliendo en el hospital de Barrio Obrero? Se habló también del hospital de clínicas, Ah, ¿verdad? también, Bueno, 14 años. sí, Empecé mi carrera en la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Médicas. sí señor. Eh, Al principio cumplía un cargo totalmente docente y tenía una segunda vinculación con función de médico de guardia. Cuando en el 2008 pasé al Ministerio de Salud, había pedido primero permiso sin goce de sueldo por ese cargo docente Ujú. porque había superposición horaria, hasta que a fin de año renuncié. Y fui comisionado. Se hizo un traslado temporal o comisionamiento de ese rubro a salud pública y cumplí toda la carga horaria en un lugar, en el Ministerio de Salud. Lo mismo pasó, eh, fue ocurriendo sucesivamente a lo Sí, largo de todos los años, ¿verdad? Últimamente yo terminé mi vínculo con la Universidad Nacional en febrero de este año, o sea, sí. ya no soy funcionario de la UNA, fui funcionario hasta febrero, estaba comisionado yo, eh, cumpliendo mi carga horaria y de la misma manera también tenía otro vínculo dentro de salud pública que estaba comisionado al nivel central. Ujú. Es decir, yo estaba obligado a cumplir toda la carga horaria en el lugar de prestación de mis servicios y Era el Ministerio de el Salud. Ministerio de Salud, en la Dirección General de Sí. Desarrollo de Servicios y Redes de Salud. Y además, para terminar, se puede comprobar que yo excedo lejos, a través de la marcación diaria, se puede comprobar que yo excedo lejos el cumplimiento de la carga horaria, categórico. Perfecto. Doctor Juan Carlos Portillo, quedó claro ese tema. Se decía cómo es posible, hay otro médico que podía tener ese rubro y hay una atención que no se realiza, pero es una cuestión administrativa que no deviene ni regular ni legal. Ahora, un mensaje quiero o un compromiso. El personal de Blanco está preocupado. Son nuestros héroes hoy día. Pero también nosotros, la ciudadanía, somos nuestros propios héroes porque cumplimos lo que ustedes estuvieron pidiendo a costa de ingresos, a costa de nuestra salud, a costa de nuestras familias. Hemos cumplido el aislamiento social, hemos cumplido la cuarentena, hemos hecho, somos también nosotros los ciudadanos héroes en el escenario que ustedes pidieron para que se arme.
pero el personal de blanco está en la primera línea ante esta enfermedad tan catastrófica. ¿Cuál es el mensaje como viceministro a ese personal de blanco que, viendo el tema de la licitación 36, está preocupado ese personal de blanco? En primer lugar, creo que corresponde transmitirles tranquilidad. Desde el ministerio se está haciendo todo lo posible por dotarles de las herramientas necesarias para que el caso dado puedan desarrollar su actividad con la mayor seguridad posible. Ante las dudas sobre eventualmente calidad o mala calidad de los insumos adquiridos, nosotros mismos en determinado momento hicimos notar debilidades y, por ejemplo, rechazamos en un primer momento los trajes de protección biológica porque categóricamente no servían o no iban a servir para el fin deseado. Sí. El proveedor debió reemplazarlos, lo hizo, ¿verdad? Y en ese sentido, a este momento, prácticamente, al menos los bienes recibidos, cumplen con los estándares mínimos necesarios desde el punto de vista de la bioseguridad. Así que el personal sanitario puede estar tranquilo, la población debe estar tranquila. Y acá creo que es importante destacar ese buen comportamiento, el acatamiento de todo lo relacionado con la cuarentena, a pesar de lo difícil y sobre todo la incomodidad y las penurias que inclusive parte de la población hasta ahora tuvo que pasar. Y hemos logrado un buen resultado gracias al acompañamiento ciudadano, categóricamente. Claro. Y todavía nos resta un trecho por recorrer y va a ser fundamental no bajar la guardia. Perfecto. Viceministro Juan Carlos Portillo, muchas gracias, querido. Gracias por la invitación. Gracias. No se levanten de sus asientos. A la vuelta del corte, caso Juliet. Aquí en Causa Justa le dimos la importancia referida, importancia necesaria. Vamos a tener novedades de peso. A la vuelta del corte. El fin de semana pasado, el señor Stefan Ledegumet, quien es el papá biológico de Juliet y de su hermanita Charlotte, que está ya con él en Suiza, que él la llevó, la pudo trasladar a Suiza, designó a través de la colaboración de la Embajada Francesa a 3 reconocidos abogados para que representen los intereses de Juliet particularmente y de él como papá de Juliet. Y son los abogados Oscar Tuma, Graciela Noguera y el doctor Alberto Poletti. Obviamente, por la cuestión del COVID, no podemos dar la aglomeración, por eso tuvimos que invitar solamente al doctor Oscar Tuma y a la doctora Noguera, pero prontamente también lo vamos a tener en otro programa al doctor Poletti. Es para que haya un poco, siempre cuidar las formas. Doctor Oscar Tuma, doctora Noguera, gracias por estar con nosotros. Están hace días en el caso, pero ya han solicitado cuestiones que llaman poderosamente la atención y que ayudarían al trabajo, eso sí, para mí, denodado del Ministerio Público y de los agentes policiales que se están enfrentando a un caso complicadísimo, doctor Oscar Tuma, doctora Noguera. Sí, efectivamente, hoy hemos planteado y solicitado algunas diligencias sumamente importantes para nosotros para ir sobre todo esclareciendo la situación en torno a una sola hipótesis, porque hoy existen varias hipótesis. Entonces, con lo que vamos solicitando, vamos a ir descartando algunas de ellas. Aparentemente, el día de mañana vamos a tener acceso a la carpeta fiscal. Nosotros y el papá tiene un derecho natural de conocer realmente qué es lo que ocurre, pero estábamos manejando información que nos parecía sumamente importante, información que hoy nos lleva a nosotros a no concluir, pero a poner dentro de la mesa de discusión que la desaparición de Juliet se pudo dar el día 14. ¿Qué cosa? Que la desaparición de Juliet se pudo dar el día 14 y no el día 15, como se venía manejando.
Y Pero lo eso, que me estás diciendo, si se confirma lo que estás alegando, cambia dramáticamente todo. ¿En qué te sostenés para decir eso, para afirmar eso tan importante, doctor Tuma? en algunos elementos que hemos podido nosotros manejar dentro del equipo de trabajo, por ejemplo, siguiente dato. Tenemos información, estoy casi seguro de que es así, estamos totalmente seguros el equipo de trabajo de que se borraron datos de los teléfonos tanto del papá como de la mamá. Se recuperaron algunas informaciones O sea, cuando habla del papá y la mamá, perdón, de la pareja sentimental y de la mamá de Juliet. perfecto. Se recuperaron algunos datos de lo que se borraron. No se pudieron borrar todo porque evidentemente la gente que hizo el trabajo es gente que conoce bastante bien de lo que hace. No sos vos ni yo que borramos algo y nos van a pillar O al sea, día se siguiente. contrató otro extremo que estás diciendo. Según lo que ustedes ya recogieron, especialistas fueron contratados para borrar datos de los teléfonos Estamos haciendo siempre hipótesis. de la mamá de Juliet y de Reiner. Estás hablando de un escenario premeditado. Es gravísimo lo que está diciendo Oscar. ¿Qué es lo que se obtiene o lo que se pudo obtener Sí. de esos celulares? Algo que nos llamó muchísimo la atención. El tema de los drones. Sí, Dentro dentro de lo que se había manifestado, siempre se habló de que la desaparición era entre las 8:30 y 9 de la mañana y que posteriormente a la tarde la pareja de la mamá de Juliet hizo un recorrido en dron. De acuerdo a los datos que tenemos, y estoy seguro que obra en la carpeta fiscal, el primer vuelo del dron se hizo el día 15, pero a las 3:40 de la madrugada. Y finalizó a las 3:52 de la madrugada. 6 horas antes de que la nena desaparezca. ¿Qué hacía el dron volando a las 3:40 de la madrugada, finalizando a las 3:52 y la nena supuestamente desaparece recién ese 15, pero 6 horas después? Sumado que se localiza el otro vuelo del dron, que fue en hora de la tarde, a las 15:40 y finaliza a las 15:49, casi con idéntica similitud de recorrido. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué estaban buscando? ¿Estaban buscando algo? ¿Estaban tratando de detectar algún lugar? ¿Estaban buscando un sitio donde llevar a alguien? ¿Por qué borrar esos datos de los celulares? ¿Dónde está la computadora que el papá tenía? O sea, esa hipótesis que nosotros hoy barajamos cambia todo el escenario porque estamos hablando de actores totalmente diferentes a los que estaban el día 15. porque ¿quién estaba el día 14 en la casa? Estaban los dos albañiles, estaba el capataz, o no sé Sí. cómo se lo llama, no sé la función de él, y un amigo alemán que vino. Y con la información que no sabemos también, porque mañana vamos a tener acceso, de que ese jueves aparentemente hubo, no digo una fiesta porque no estamos hablando de muchas personas, pero que hubo alguna especie de acontecimiento, aparentemente, en la tarde, noche del jueves, y nosotros abrimos la hipótesis de que ahí pudo ocurrir o un accidente o que ahí pudo ocurrir algo y la llevaron a Juliet. O sea, abrimos una nueva alternativa a la que se O sea, venía barajando. a ver, el 15 fue miércoles, Sí, el 14 fue martes. sí. Por lo que están diciendo, doctores, si ya te doy la palabra, doctora, es que el hecho podría haber ocurrido el martes 14. Pero vos haces mención a que hubo un evento jueves. ¿Qué jueves hubo? No, jueves, el 14. El 14. Sí. El 14 de la tardecita hubo Tarde, un evento. noche. Tarde-noche. Tenemos información, no tenemos la carpeta fiscal, por eso es que nosotros necesitamos de que hubo, no sé cómo, no quiero decir fiesta, agasajo, acontecimiento, Pero algo. hubo un evento ese día. Hubo un evento ahí ese día que a lo mejor pudieron haber consumido algo o no. Por eso nosotros estamos solicitando
un examen y extracción de sangre de ambos para ver si no existen sustancias. Lastimosamente pasó mucho tiempo, se hubiera hecho antes, para ir sacando toda esta hipótesis del camino. 6 meses quedan la sangre y la sustancia. Entonces meses. estamos bien encaminados. Doctora Noguera, lo que está diciendo tu colega, el doctor Tuma, sabemos que la primera profesional del derecho que acompañó a Estefan, al papá, fuiste vos. Y Exacto. vos, la embajada francesa contacta contigo. Aparte de lo que acaba de decir el doctor Oscar Tuma, que es revelador, cambia todo el escenario, ¿qué otros elementos ustedes en estos días han podido recolectar? ¿Han podido darse cuenta o confirmar? O tener sospechas por lo menos. Si bien es cierto, lo que el doctor Oscar Tuma está mencionando cambia todas nuestras hipótesis y nos volvemos a otros escenarios, siempre notamos que existen incongruencias y contradicciones inclusive entre los testigos, que las informaciones lo tenemos igual que ustedes en los medios de comunicación, porque lo van relatando a un medio y tenemos otra versión en otro medio, entonces uniendo todo eso, siempre nos encontramos con informaciones que se contradicen, pero nunca supimos cuál es la formal en la carpeta fiscal, que entendemos y creemos que mañana vamos a tener a la vista para poder también propiciar más informaciones que nosotros estamos teniendo. Y bueno, yo por mi parte vengo en comunicación constante con el señor Estefan, con Charlotte. Charlotte está empezando a hablar. Bueno, es una niña que aparentemente demuestra que está con ciertas reacciones emocionales, no sé si se llaman traumas, no soy de esa disciplina para dar una denominación a todos los sentimientos que ella está manifestando, pero no son naturales solamente por la desaparición de Juliet. Es más, ella todos los días está preguntando por la hermanita, pero además de eso, le cuesta mucho conversar de todo lo ocurrido en ese día. Permíteme lo que te diga. El doctor Oscar Tuma hizo mención a una computadora, a una notebook de Reiner que hasta ahora desapareció. A mí me cuenta en mi programa de radio, estoy todas las tardes, me cuenta Estefan desde Suiza que Charlotte le contó lo siguiente. Escuchen bien. Le cuenta que ella y su mamá buscaron desde la mañana a la noche a su hermanita por todos lados y que cada vez que regresaban a la casa para tomar agua y volver otra vez a buscarle a su hermanita, le veía ella a Reiner sentado frente a esa computadora que luego desapareció. Esa no se levantó en todo el día. Lo cuenta Charlotte, la nenita de 10 años, a su papá Estefan, y su papá Estefan nos los cuenta a nosotros. ¿Qué hay en esa computadora que hoy está desaparecida, doctora? Y es lo que queremos saber. Sí. Y son las informaciones que estamos recibiendo. Creemos que mañana vamos a tener más clara la historia, las hipótesis que estamos manejando. Creemos que mañana vamos a tener más informaciones que declararon. Es más, desde el primer momento, el señor Estefan y Charlotte está a disposición del Ministerio Público para prestar todas las declaraciones interrogantes que ellos necesitan. Hasta ahora todavía no lo hicieron formalmente. Y también necesitamos propiciar esa situación. ¿Qué otros, todo esto seguro ustedes ya pusieron o van a poner a conocimiento del Ministerio Público? Insisto en eso, el Ministerio Público se está enfrentando a uno de los casos más particulares que tenemos en los últimos años. ¿Qué otro dato relevante tienen, doctor Tuma? Y tenemos mucha información, pero es difícil. Esto que yo te estoy relatando son datos que nosotros tenemos que obran en la carpeta fiscal. El vuelo de los drones, los archivos de los celulares. O sea, Borrados por profesionales. Sí, son conductas que te presuponen evidentemente que se está tratando de ocultar o de proteger algo, ¿verdad? Entonces, nosotros no entendemos, por ejemplo, cómo puede ser que tanto el novio como la mamá estén hoy privados de su libertad y sin embargo las otras personas que estaban ahí estén libres. Para nosotros, todos son sospechosos, porque esto se desarrolló dentro de un espacio físico donde no había muchas personas, donde estamos hablando siempre del mismo entorno y donde evidentemente alguien tuvo que haber visto algo,
no se está contando, alguien está guardando información y si no se presiona, en el buen sentido de la palabra, procesalmente hablando, va a ser difícil obtener la información. A la nena no vino un extraterrestre y se la llevó. Lo de la cabra, que aparece 10 días después, en perfectas condiciones. Esas fueron puestas ahí. O sea, estuvieron vagando 10 días y no tenían ni sed ni nada. O sea, son hechos que evidentemente demuestran que acá ocurrió, que existen elementos que deben de ser, hay que ser mucho más fuerte en cuanto a la investigación, ¿verdad? Finalmente, se ratifican como abogados que representan los intereses de Juliet y de su papá, que los hechos podrían haber ocurrido realmente el día 14, martes 14 y no el miércoles 15. Y Sí. que el martes 14 había otras personas que deberían ser llamadas a declarar. ¿Se Así es. ratifican en eso? Totalmente. Cambia toda la historia. Cambia toda la historia. Doctor Oscar Tuma, doctora Graciela, vamos a hacer un seguimiento de esto. Lo que ustedes acaban de decir cambia la historia de uno de los casos policiales más importantes de los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias realmente. Bueno, por haber elegido causa justa para decir lo que acaban de decir, que también está muy bien. A la vuelta del corte, les voy a contar una historia de terror traducida en un expediente judicial. Historia de terror, pero de aquellas. A la vuelta del corte. Hoy les voy a contar una historia de terror y la va a contar, o la vamos a contar a partir de la persona que la sufrió y la sigue sufriendo y que incluso causó la muerte de su papá. Paola Pedroso, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, doctor. Vengo a contar mi historia de vida. Mi papá fue estafado, fue traicionado. Él firmó una cesión de derecho producto de un préstamo que él hizo. Él honró ese préstamo. Esta persona, usurero, Edgar Espinosa de los Ríos, se valió de su buena fe y le hizo firmar unos documentos. Con este documento, esta persona me está echando de mi casa. Yo, a raíz de esta situación, en el 2012 nosotros nos enteramos de un desalojo. Después de un año yo pierdo a mi padre producto de esta situación. Déjame rebobinar un poquito, porque estás un poquito nerviosa. Sí. Según lo que pude leer de la denuncia que planteaste, en el 2008 tu papá sale de garante para un préstamo de 20 millones de guaraníes para que una prima tuya vaya a España a trabajar. Sí, Fue de ¿cómo se llamaba este señor? Edgar Darío Espinosa de los Ríos. Pero a tu papá le hacen firmar realmente una cesión de derecho y en base a esa cesión de derecho titulan la casa de ustedes, de la familia, y después se le inicia un juicio de desalojo del cual nunca se enteraron ustedes. En el 2012 se enteraron ustedes que fueron condenados para salir de la casa. Así mismo Esa es la fue. historia. Esa es la historia. Sí. En el 2012 nosotros nos venimos a enterar de esa denuncia de desalojo y recién en el 2013 mi padre fallece a raíz de esto. Yo inicié personalmente una denuncia por estafa y usura. Este señor, llegó a una condena, pero Fue condenado. ¿Cómo se llamaba este señor? sí, Darío Edgar Espinosa de los Ríos fue condenado. Fue condenado. ¿Cuántos Sí. años de prisión por estafa? 4 años, 6 meses le dieron, pero esta condena aún no está firme. Eso es lo que está pasando actualmente. ¿Cuándo lo condenaron? Lo condenaron en el 2018. Desde el 2018 que yo vengo pidiendo que se pueda hacer un nuevo juicio oral para que esta sentencia quede firme por medio de chicanas, por medio de muchas muchísimas injusticias que estoy viviendo yo. Entiendo. Yo sé que estás muy nerviosa. Sí. Según lo que pude leer, a este señor, este usurero,
Le condenan por estafa 4 años y 6 meses en primera instancia. Un tribunal de sentencia lo condena por este hecho. Pero sin embargo, se apela y él gana una apelación y se ordena un nuevo juicio. Y hasta ahora ese nuevo juicio no se pudo hacer y la causa está por extinguirse, ¿verdad? Sí, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando actualmente. Esta causa está por extinguirse desde el... Estoy un poco nerviosa. No te discúlpame. preocupes, no te entiendo, no, y sos abogada, sos una persona que simplemente está queriendo evitar que un delito que le costó la vida a tu papá quede sin castigo y también evitar perder tu casa, vos, porque aún estás a punto de perder esa casa. Estoy a punto de perder mi casa. Yo vivo con mi tía que está enferma. Yo soy sola, soy huérfana de madre y también ahora de padre. Y por mi padre estoy pidiendo ahora mismo justicia. Que yo quiero una nueva, que este tribunal de sentencia nuevamente pueda darse, porque este señor está impune, ahora está con prisión domiciliaria, este señor. Repetime el nombre otra vez, por favor. Edgar Darío Espinosa de los Ríos. ¿Dónde está este caso? ¿En qué tribunal de apelaciones está este caso ahora mismo? Ahora mismo está en la Corte Suprema de Justicia porque este señor le recusó al tribunal de sentencia de Luque y también todo mi expediente se fue al tribunal de apelación y le recusó también al pleno el tribunal de apelación. Y está ahora mismo en la Corte Suprema de Justicia en la Secretaría número 4 desde el año pasado. ¿Desde cuándo del año pasado? Desde septiembre del año pasado, sin resolverse esa recusación. Y luego tiene que, desde todos los días yo me voy al tribunal de la Corte Suprema de Justicia para que me den una respuesta. Y está en el segundo voto de la ministra Llanes desde febrero. Y sin ninguna respuesta. Y el tiempo corre y la causa está por extinguirse. La causa está por extinguirse. ¿Cuándo se extingue esta causa? ¿Se nos lleva? En agosto de este año se está por extinguir la causa. Yo quiero que me ayude a hacer justicia, Bueno. por favor. Este es el caso por el cual yo editorialicé hace un tiempito atrás, hace rato al comenzar el programa. Mientras siguen dándose casos como de esta joven, que está a punto de perder su casa, producto de una estafa, en donde hay una condena en primera instancia, y en donde la Corte Suprema de Justicia no es capaz de resolver en tiempo y en forma. En agosto, esta causa se extingue. Y esta pobre señorita que perdió a su papá por haber sido estafado y murió de la tristeza a su papá, esta chica le perdió a su papá y está a punto de perder su casa. Y más aún, está a punto de sufrir el peor mal que sufrimos los paraguayos, la impunidad de unos pocos. La impunidad de unos pocos. Pido a la Superintendencia de Justicia que investigue este caso. No es posible seguir teniendo casos en donde se reclama en tiempo y en forma la justicia y nunca llega la justicia. Entonces no me vuelvan a decir que cuando se designa a fulano o mengano en la Corte Suprema de Justicia cambian las cosas. No cambia un carajo, porque el sistema de mierda continúa. El sistema de mierda que nos afecta a todos como ciudadanos, que se resume en una injusticia, se resume en este caso. Se resume en este caso. El caso de Paola. ¿Ok? El caso de ella se resume. Punto. No me vuelvan luego a decir entonces de los cambios de la Corte Suprema, el cambio del Poder Judicial, las pelotas. Siguen existiendo casos como este, en donde una ciudadana no puede tener en tiempo y en forma justicia y va a haber una persona que va a quedar impune a pesar de haber estafado a su papá. Y ella va a perder su casa. Y me perdonan por lo que voy a decir. Odio ser paraguayo cuando me entero que no tenemos justicia. Buenas noches.